Ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Como cada domingo, le doy la más cordial bienvenida. Permítanme un segundo. Le doy la más cordial bienvenida, pues es un placer servirle. Sabe, la verdad que Dios es bueno. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que muy probablemente ya hemos discernido, que hemos disfrutado, hemos entendido en otras ocasiones, pero que en esta ocasión, por causa de la necesidad que yo veo, ¿verdad?, en las personas, a través de las redes sociales y a través de la plática que tengo con ellas, pues yo quisiera compartir esto y le voy a pedir que vaya a Romanos capítulo 1, 16. Porque ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo en la iglesia del primer siglo, dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿eh? Entonces el Evangelio tenía el propósito de ser predicado a fin de salvar a las personas del primer siglo, a fin de salvar al Adán que en el primer siglo estaba vigente y que tenía que ser salvo de la ira de Dios que venía, porque venía el juicio de Dios en contra de Israel. Todos sabemos que ese juicio se llevó a cabo en el año 70, cuando el ejército romano rodea Jerusalén, incendia Jerusalén y destruye el templo y la ciudad santa de Jerusalén con fuego, porque así estaba profetizado desde el antiguo pacto por los profetas que Dios llevaría a cabo ese juicio en el horno de fuego. Ese es el lago de fuego que históricamente se llevó a cabo en el año 70 y no un lago de fuego al que usted va a ir actualmente después de regresar al polvo de la tierra. Eso ya no existe, ¿no? Entonces esa ira de Dios que se iba a llevar a cabo, el Evangelio tenía el propósito de salvar a la gente de esa ira. ¿Cómo? A través de la manifestación de Jesucristo, porque todos aquellos que creyeran en Jesucristo y que aceptaran a Jesucristo y que por medio de la fe vivieran una vida en el Espíritu, apartados de la carne, todos ellos serían salvos de ese juicio que en el año 70 fue llevado a cabo por el Señor a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En aquel entonces, primeramente al judío y también al griego, que habla de los gentiles, o sea, habla de, como usted ya sabe, de las tribus, de las 10 tribus de las tribus del norte, de la casa de Israel que se separó, y que esas 10 tribus se dispersaron por todas las naciones gentiles de la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el propósito del Evangelio, ¿cuál era? Salvar a las personas. Salvar a las personas no solamente del pecado de Adán, de la muerte de Adán, sino también de la ira de Dios que venía en contra de Adán, porque Dios iba a destruir a Adán en el primer siglo. Y Dios lo iba a destruir a través del horno de fuego. Ahí Adán iba a ser completamente destruido, la muerte iba a ser completamente destruida, el diablo iba a ser destruido, el Hades, que era el lugar que retenía el alma de los hombres que no podían regresar a Dios, ahí fue destruido, y realmente todo el plan eterno de Dios fue consumado con la venida de Cristo en el año 70, en donde Dios le puso fin a todo. Amén. Entonces, Romanos capítulo 1, 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta que Pablo está hablando que en el primer siglo el propósito de la predicación del Evangelio era salvar a los judíos del juicio de Dios que venía en contra de la nación, ¿verdad? Y que todos aquellos que aceptaron a Cristo por medio de su fe se serían salvos de la ira de Dios, pero aquellos que no aceptaron a Cristo, ellos experimentarían la segunda muerte. Sabemos que la primera muerte fue la muerte espiritual, en donde Adán perdió el conocimiento de Dios por causa del conocimiento del bien y del mal, que es el pecado. La segunda muerte sería la destrucción total de ese hombre para con Dios. Entonces, eso es importante que lo podamos entender. Mire, por ejemplo, lo que dice aquí.
Vamos, vaya por favor ahí. Espérame tantito. Mire lo que dice Romanos 5:6. Romanos 5:6, que podría ser la segunda parte de lo que Pablo mencionó ahí en Romanos 1:16, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sí o no dice? ¿Y cuál ira? La ira de Dios en el lago de fuego el día del juicio para el pueblo de Israel. Entonces el propósito del Evangelio era salvar a todos aquellos judíos que creyeran en Jesucristo y que no experimentarían la segunda muerte en el lago de fuego. Y todos aquellos judíos que rechazaran a Jesucristo por incredulidad, por apostatar de la fe, porque algunos inicialmente aceptaron a Jesucristo, caminaron con la iglesia, pero después se regresaron a las prácticas judías, pues todos ellos no perderían la salvación, sino que realmente nunca serían salvos. Por eso Pablo dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Toda la iglesia que inició con una fe creyendo en Jesucristo tenía que perseverar hasta que Cristo viniera o apareciera por segunda vez en el año 70 para que Cristo lo redimiera. Y todos aquellos que no perseveraron, que no fueron vencedores, todos aquellos no fueron salvos, sino que experimentaron la ira de Dios en el lago de fuego. ¿Le está quedando claro? Así es que entender esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos este principio, sabemos que entonces la salvación era para los judíos del primer siglo, y actualmente nosotros ya no estamos esperando que se nos salve de nada, porque nosotros, después de la obra consumada de Cristo, Romanos capítulo 5:18 dice que todos fuimos justificados en Cristo, y Tito capítulo 2 versículo 11 dice que todos los hombres fuimos salvos. Así es que después de que Cristo termina, consuma el propósito eterno y el plan eterno de Dios, todos los hombres por la gracia de Dios en Cristo hemos sido justificados. ¿Qué es justificado? Declarados justos, libres de la condenación de la muerte por causa del pecado, y también hemos sido declarados salvos, es decir, libres completamente de Adán y de todo lo que impedía que Adán pudiera regresar y tener nuevamente comunión con Dios. Amén. La pregunta es: ¿hoy en día predicamos para salvar a alguien? No, porque ya no hay nada que salvar. Todo lo que se tenía que salvar, Dios lo salvó a través de Cristo. Aún si usted lee por ahí Romanos capítulo 10, se va a ver que aún los judíos que fueron echados al lago de fuego, dice por ahí la carta a los Corintios y la carta a los Romanos, dice que aunque experimentaron el fuego, ellos fueron salvos después. Es decir, su espíritu, después de que ellos fueron echados al lago de fuego, pudo regresar a Dios gracias a la obra consumada de Cristo, que salvó esos espíritus para que no quedaran en el Seol, como en el antiguo pacto quedaban en el Seol por causa del pecado, esclavos a la muerte por causa del pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo tengo aquí algo que hacerle notar y que usted tiene que notar en este momento, y es que actualmente nosotros no podemos predicar el Evangelio para salvar a alguien. Quien actualmente está predicando el Evangelio con miras de salvar a alguien es porque realmente no ha entendido el plan eterno de Dios consumado en Cristo, como dice Efesios capítulo 3, que Dios consumó su plan eterno en Cristo. Quien actualmente predica el Evangelio para salvar a alguien es porque no entiende realmente que ya Dios salvó a todos a través de la obra de Cristo por pura gracia. Por puro amor de Dios, Él los salvó a todos. Y que actualmente todos disfrutan de la salvación de Dios en Cristo, aunque ellos lo ignoren, lo desconozcan o lo rechacen. Pudieran ser que los herejes digan: a mí no me interesa y no quiero saber nada. Aunque el hereje no le interese la salvación de Dios en Cristo, la tiene. Porque Dios por amor salvó a toda la humanidad a través de Cristo. Lo aceptes o no lo aceptes, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, lo entiendas o no lo entiendas, todos fuimos salvos por causa del amor de Dios en la obra consumada de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros entendemos este amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo para salvación a todos los hombres, como dice Tito 2:11, para justificación de todos los hombres, como dice Romanos 5:18,
y para vida a todos los hombres, como está expresado en la Escritura, entendemos que en la actualidad absolutamente todos gozamos de esa salvación, de esa justificación y de esa vida que a través de Cristo nos fue otorgada. Aunque algunos no la conocen, algunos no les ha sido revelado, a algunos no les ha resplandecido, algunos no han sido iluminados, algunos no les ha sido revelado, y por tal motivo siguen viviendo en un estado de conciencia que les impide entender quiénes ellos son después de la obra consumada de Cristo. Por eso tú encuentras que hay muchos delincuentes, que hay muchos ladrones, que hay muchos violadores, que hay muchos asesinos. ¿Por qué viven ellos así? Porque aunque en la obra consumada de Cristo ellos ya fueron justificados, ellos ya fueron salvados, ellos no lo han entendido porque su estado de conciencia no ha despertado. Ellos siguen viviendo el sueño de Adán, siguen dormidos en Adán, y por tal motivo el estar dormidos en Adán les impide entender la posición que en Cristo actualmente tienen en el reino de Dios como justos, santos, salvos, perfectos, reinando en el reino. Por eso es importante que nosotros podamos despertar para disfrutar de esta salvación que nos fue otorgada y de este reino que le damos. Amén. Entonces nosotros no podemos predicar la salvación en este siglo actual porque Adán ya no existe. ¿Cómo podemos predicar de salvación a Adán cuando Adán ya fue salvado en el primer siglo? Es como en este momento en ir a Estados Unidos a predicarle a los negros que ellos ya no tienen que ser esclavos. ¿Cómo tú vas a ir a Estados Unidos a decirle a los negros ustedes ya no son esclavos, cuando literalmente todos los negros entienden que la esclavitud fue abolida en 1800 por Abraham Lincoln y que ya nadie nace esclavo? Todos los negros que nacen en Estados Unidos saben que ya no son esclavos de nadie, y es imposible que alguien estuviera tratando de decirle a los negros ya no son esclavos, porque todos ellos ya lo deben de saber, y los que no lo saben, pues cuando nacen se los dicen. Oye, tú debes de saber que como negro ya no vas a ser esclavo de nadie, porque en 1800 Abraham Lincoln abolió la esclavitud y ya no tienes que ser esclavo de nadie. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo sucede con la salvación. Lo único que tenemos que hacer actualmente es compartirle a aquellos que no han despertado, que ellos ya no tienen pecado, que ellos ya no están condenados a la muerte, que ellos ya no están apartados de Dios, porque después de la obra consumada de Cristo, ellos son uno nuevamente con Dios, ellos son salvos, ellos disfrutan de la justicia de Dios y ellos disfrutan de Dios, aunque no lo entiendan, no lo sepan, no lo conozcan o lo rechacen. ¿Amén? Amén. Entonces necesitamos entender que no podemos predicar la salvación porque Adán ya no existe. Romanos capítulo 6, versículo 6 es muy claro respecto a lo que dice de Adán. Vaya ya a Romanos 6, 6 y vamos a ver qué dice Romanos 6, 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre era Adán, y el viejo hombre fue destruido juntamente con Cristo. Por lo tanto, el viejo hombre ya no existe, y ya no hay algún viejo hombre que tenga que ser salvo, porque ya después de Cristo todos somos nuevos hombres. Y como después de Cristo todos somos nuevos hombres, entonces ya no tenemos que salvar a lo que ya está salvado, ya no tenemos que transformar a lo que ya es nueva creación, ya no tenemos que predicarle a lo que ya fue transformado y ya está reinando en un reino eterno que le fue dado como hijo. ¿Me estoy explicando, mis amados? Por eso es importante que nosotros entendamos estos principios para entender lo que significa reposar, porque a veces nosotros no entendemos lo que es reposar. Reposar, como dice por ahí Hebreos 4, donde habla de que Dios reposa, nosotros reposamos de nuestras obras como Dios de las suyas, a través de Shiloh, que es Cristo en su venida, que trajo el reposo, el descanso de las obras. Significa que nosotros estamos reposando. ¿Pero qué significa que estamos reposando? Significa que estamos de regreso nuevamente en el reino. Nosotros ya regresamos al reino, nosotros ni siquiera estamos en la iglesia. La iglesia estaba siendo perfeccionada y estaba siendo transformada para poder regresar al reino. Nosotros ya no estamos en la iglesia. La iglesia fue transformada en el primer siglo por Jesucristo cuando Él vino. Jesucristo llevó a su estatura y a su plenitud a la iglesia, porque todos los que perseveraron hasta el fin, Él los redimió y Dios los adoptó como hijos,
para que heredaran el reino. Entonces nosotros, después de todo eso, ya no nacimos como personas que necesitaran ser salvas o que necesitaran la iglesia para ser transformadas. Los que necesitaron ser transformados eran los que estaban en la ley y salieron de la ley. Los que necesitaban ser transformados eran los que estaban en la iglesia y necesitaban que Cristo regresara para que fueran transformados. Realmente nosotros ya nacimos siendo nuevas criaturas, siendo nuevos hombres y completamente en el reino de Dios. Cuando usted y yo nacimos en el siglo XIX, en el siglo XX o XXI, usted y yo ya nacimos reyes y señores, ya nacimos para reinar en vida y nosotros ya no teníamos nada que ver ni con el pecado, ni con la muerte, ni con la salvación, porque todo eso lo arregló Dios a través de Cristo en el primer siglo. Denle un aplauso al Señor. Entonces reposar significa que estamos de regreso en casa, que es el reino de Dios. Reposar significa que entendemos que ya todo fue consumado por Cristo en el primer siglo, que no le faltó nada, que la obra de Cristo fue perfecta y completa y no le faltó nada. Todo está terminado por Cristo y no le falta añadir nada. Significa que entendemos que no tenemos que añadir, que no tenemos que agregar, ni tenemos que hacer nada más, porque el plan eterno de Dios ya fue acabado, terminado, finalizado y consumado por Cristo, para que usted y yo ya estemos en un reino disfrutando de la herencia como reyes. Amén. Significa que entendemos, estar en reposo significa que entendemos que Adán fue transformado del primer Adán, que era esclavo de la carne en la ley, fue transformado al postrer Adán, que era siervo del Espíritu en la iglesia, hasta convertirlo en el nuevo hombre o la nueva creación, que alcanzó la estatura de Cristo y la estatura del varón perfecto como hijo heredero con el regreso o con la venida de Cristo, en donde él fue completamente libre de Adán, porque Adán no podía heredar el reino de Dios, porque primera carta a los Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Adán no podía heredar el reino de Dios. Así es que mientras Adán existiera, era imposible que él pudiera heredar el reino de Dios. Por eso es que Dios sometió a este Adán, a través de la ley de Moisés y a través del nuevo pacto en la iglesia, a un proceso de transformación, hasta que con la venida de Cristo en el año 70, este Adán fuera transformado en una nueva creación, fuera transformado en un nuevo hombre, que lo hiciera libre completamente de Adán, para que este nuevo hombre celestial, a la imagen de Dios, pudiera heredar el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que Dios hizo fue, con el primer Adán, trabajar en la ley. Después al primer Adán lo pasó a la iglesia como el postrer Adán y le dio el Espíritu, a fin de poderlo seguir transformando y a fin de conformar a Cristo dentro de él, hasta que Cristo fuera formado dentro de ellos. Y finalmente, con la venida de Cristo en el año 70, ese postrer Adán es transformado en un nuevo hombre, en una nueva creación, completamente libre de Adán, completamente celestial, que alcanza la estatura de Cristo, que alcanza la estatura del varón perfecto en Cristo, que puede heredar el reino de Dios. Amén. ¿Sí le queda claro eso? Entonces, estar en reposo significa entender que yo no puedo despojarme del viejo hombre llamado Adán, porque Adán ya fue destruido, porque Adán ya fue transformado y porque Adán actualmente ya no existe. Voy a ver a la persona que tienes a tu lado y le tienes que entender que Adán ya no existe. El viejo hombre ya no existe. Aquí tenemos una puertorriqueña, Adán, dice, Adán no existe. Ya no existe Adán, el viejo hombre ya no existe. Si el viejo hombre ya no existe, no tienes por qué predicar salvación, porque el viejo hombre ya no existe. Oye, entonces todos aquellos que están, no les tienes que predicar para ser salvos. Lo que tienes que hacer es compartirles para que entiendan quiénes ya son, pero que no han entendido, para que despierten y puedan entender lo que ya son y que todavía no han entendido. Amén. Pero
siempre resulta que nosotros no podemos compartir lo que ignoramos, y lamentablemente en el cristianismo actual eso sucede. En el cristianismo actual ellos quieren compartir lo que ignoran. Ellos consideran que son la iglesia, consideran que la iglesia sigue vigente, consideran que ellos en la iglesia se siguen renovando, se siguen transformando, se siguen edificando, se siguen perfeccionando a fin de poder heredar algún día el reino de Dios. Otra cosa importante es que ellos creen que ya están en el reino de Dios, pero al mismo tiempo siguen siendo transformados. La pregunta es, si la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, es porque todos ya estamos en el reino de Dios sin carne y sin sangre. Ahora, cuando habla de carne y sangre no está hablando del cuerpo físico, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es de este mundo, es un reino espiritual, y a lo que se refiere es a la conciencia espiritual que ahora tenemos a través de la mente de Cristo que nos ha sido dada. Porque la mente de Adán estaba llena del conocimiento del bien y del mal, llamado pecado. Pero en el nuevo hombre tenemos la mente de Cristo, que es una mente celestial, que es una mente divina y que es una mente que no es de este mundo y que piensa como Dios piensa y camina como Dios camina. ¿Amén? ¿Sí, amén? Entonces, cuando entendemos estos principios, también podemos darnos cuenta de una cosa. Podemos darnos cuenta que es más fácil compartir el reino de Dios a aquellos que nunca han leído una Biblia que con aquellos cristianos que ya leyeron la Biblia y la han malinterpretado y tergiversado. Cuando usted quiere compartir el reino de Dios, siempre va a ser más fácil compartirle a alguien que nunca ha leído la Biblia que compartirlo con alguien que ha leído la Biblia y la ha malinterpretado y la ha malentendido y la ha tergiversado. Si usted quiere compartir a un cristiano el reino de Dios, va a ser bien difícil. Pero si usted le comparte a alguien que nunca ha leído la Biblia el reino de Dios, es más fácil que le entienda. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces fíjense qué tremendo, porque ahí nos podemos dar cuenta de una cosa. Nos podemos dar cuenta que aunque Adán ya no existe, muchos que su estado de conciencia sigue dormido, parece que todavía expresan ese viejo hombre que ya no existe. Y expresan ese viejo hombre por una causa, porque su estado de conciencia sigue dormido y no ha despertado. Y mientras el estado de conciencia de alguien sigue dormido sin despertar, ese alguien no va a poder expresar el nuevo hombre que en Cristo ya es, y lo único que va a estar haciendo es expresar a un hombre que ya no existe, pero que por falta de entendimiento se sigue expresando a través de la ignorancia, del desconocimiento o de la incredulidad de esa persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, necesitamos entender que en el reino de Dios ya todos somos uno. Porque en el reino de Dios ya no existe nadie que no sea salvo, ya no existe nadie que sea hijo del diablo, ya no existe nadie que sea... Ya para Dios en el reino ya no existen las religiones. Los hombres continúan con religiones, pero para Dios eso ya no existe. Cuando Dios voltea a ver en la religión que tú quieras a uno y voltea a ver a otro en la religión, lo que Dios está viendo es a un rey, al que ya consumó su propósito eterno por medio de Cristo. Cuando Dios te voltea a ver a ti aquí y voltea a ver a un católico, a un budista, a cualquier religión que tú quieras, lo que Él está viendo es alguien que a través de Cristo Él ya justificó, alguien que a través de Cristo Él ya salvó y alguien que a través de Cristo Él ya llevó a su reino de regreso. Cuando Dios voltea a ver a las personas en el mundo, lo que Él está viendo es gente, o más bien lo que Él está viendo son espíritus que ya regresaron a la casa y que ya están reinando espiritualmente hablando en el reino eterno de Dios. Aunque aquel espíritu siga dormido, aunque aquel espíritu siga dormido, o aunque aquel espíritu siga ignorándolo, o aunque aquel espíritu siga desconociéndolo, o aunque aquel espíritu siga no creyéndolo y dudándolo, para Dios ya todo está terminado. Para Dios el plan eterno de Dios ya está consumado en Cristo, ya está acabado. Dios acabó su plan en Cristo. El hombre considera que todavía no está acabado el plan de Dios, pero para Dios ya está acabado. Cuando Dios te voltea a ver, Él ya te ve perfecto en su plan eterno consumado.
Cuando el hombre se voltea a ver, él se ve imperfecto, él se ve sucio, él se ve que todavía le falta renovarse, que todavía le falta transformarse, que todavía le falta despojarse del viejo hombre, que todavía le falta despojarse de su carne, que todavía le falta aprender a vivir en el Espíritu, porque el hombre no se puede ver como Dios lo ve. Pero cuando Dios voltea a ver al hombre, ¿cómo lo ve? Perfecto. Cuando Dios voltea a ver al hombre, ¿cómo lo ve? Reinando. Cuando Dios voltea a ver al hombre, ¿cómo lo ve? Heredero de su reino. Dios ve a toda la humanidad reinando en su reino. Aunque los hombres en las diferentes religiones que crea la humanidad o que crea el mismo hombre, se vean todavía en proceso de transformación, se vean en proceso de renovación, se vean en proceso de santificación o como se vean. Aunque el hombre se vea como se vea, Dios ya los ve perfectos, porque en Cristo Dios ya hizo de toda la humanidad un reino eterno de hijos perfectos. Den un aplauso. Entonces, ¿quién está actualmente en el reino? Todos, pero no todos lo estamos disfrutando. ¿Quiénes lo estamos disfrutando? Los que hemos despertado a este estado de conciencia de tercer cielo y lo entendemos. Los que no han despertado no lo disfrutan. ¿Ya están en el reino? Sí. Pero no lo están disfrutando porque no lo han entendido, porque siguen en tinieblas, porque siguen rechazándolo, porque siguen sin creerlo, porque siguen ignorándolo. Pero ya todos estamos en el reino. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Qué es lo que está reinando actualmente en muchas personas? La ignorancia, el desconocimiento, la incredulidad. Y eso es lo que está impidiendo que ellos puedan ser partícipes de este reino en el que Dios ya nos tiene. Porque Dios ya nos tiene en el reino. Para Dios ya todo está acabado. Para Dios ya no hay nada más que hacer porque ya lo acabó todo en Cristo. Efesios 3:11 dice que Dios acabó su propósito en Cristo. Dios ya ve todo perfecto. Aunque la humanidad no se puede ver perfecta y por eso hay tanta imperfección terrenal. Porque espiritual ya todos somos perfectos. Espiritualmente el Padre ya es uno con todos. Aún con los delincuentes ya es uno, aunque ellos no lo han descubierto dentro de ellos. El Padre ya es uno con aquellos violadores, aunque ellos no lo han descubierto dentro de ellos. Están dormidos y no lo han descubierto. Por eso su condición de vida, por eso su expresión de vida, porque al estar dormidos no han descubierto a Dios que ya mora dentro de ellos, como tú y yo lo hemos descubierto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder realmente despertar y para poder realmente disfrutar del reino de Dios? Escucha lo que le voy a decir. Nadie que no se despoje de la basura doctrinal cristiana religiosa que aprendimos en el cristianismo denominacional podrá disfrutar del reino de Dios. Mientras tú no te despojes y eches a la basura toda esa basura y tires esa basura doctrinal cristiana que te enseñaron, mientras no quieras despojarte en tu mente de toda esa basura cristiana que te enseñaron, de que te ibas a ir a vivir al cielo, de que Cristo iba a venir en una nube y que tú lo ibas a ver, de que tú tenías que morirte para ser libre de este mundo y para poder ir a vivir con Dios en el Espíritu. Mientras no te libres de toda esa basura religiosa, no vas a poder experimentar el reino actualmente libre. Es necesario despojarse de toda esa basura cristiana religiosa a fin de poder disfrutar y experimentar el reino de Dios. ¿Por qué? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Lo más difícil no es descubrir o que te sea revelado el reino de Dios, porque muchos hoy en día están descubriendo el reino, a muchos hoy en día les está siendo revelado el reino, y eso no es lo más difícil, que descubran o les sea revelado el reino. Lo que les está haciendo más difícil es renunciar y despojarse de la basura religiosa que aprendieron en el cristianismo denominacional. El problema más grande que tiene el reino es una persona que no se quiere despojar de la basura religiosa que le enseñaron en el cristianismo. ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Cuál era el problema de Pablo? El problema de Pablo era la basura que había aprendido a los pies de Gamaliel y le impedía el poder recibir la iluminación y la revelación de Cristo que el Padre le estaba trayendo. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces, para vivir y para disfrutar el reino eterno de Dios,
debemos de echar a la basura. Repita, debemos de echar a la basura. Debemos de echar a la basura Las doctrinas aprendidas en el cristianismo. No puedes disfrutar del reino de Dios si no echas a la basura las doctrinas cristianas que te enseñaron. Porque en las doctrinas cristianas nos enseñaron 1000 cosas que están fuera del orden de Dios. Y nosotros ya lo hemos ido descubriendo. Todo. Que los diezmos, que las ofrendas, que las honras, que la Santa Cena, que el bautismo en agua, que la imposición de las manos, que la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, dice la carta a los Hebreos, que ya era rudimento para la iglesia de aquel entonces que ya había entendido el proceso de transformación que estaba viviendo. El juicio eterno ya era rudimento para ellos, porque ellos entendían que ellos ya habían sido libres del juicio por causa de su perseverancia, de su fe, y que como vencedores no estaban esperando el regreso de Cristo para poder ser redimidos y para poder ser adoptados y ser introducidos al reino. ¿Sí me estoy explicando, mis amigos? Entonces es muy importante que nosotros también entendamos este proceso que hemos vivido a fin de poder vivir en el reino de Dios y disfrutar el reino de Dios. Amén. Porque alguien que está estancado en la conciencia adámica, alguien que todavía está atorado en su estado de conciencia en Adán, alguien que todavía no despierta del sueño de Adán, ese alguien aún está esperando ser transformado, ese alguien aún está esperando que Cristo venga para transformarlo en un nuevo hombre que puede heredar el reino de Dios, y por lo tanto no puede disfrutar el reino actualmente. Muchos, a mí me queda algo bien claro, muchos que actualmente están hablando del reino de Dios no lo están disfrutando. Tú oyes a muchos predicadores, porque así se dicen ellos, predicadores, a muchos apóstoles, a muchos profetas, que ellos así se llaman. Los oyes hablar del reino, pero realmente no lo disfrutan. ¿Sabes por qué no lo disfrutan? Porque ellos siguen en un estado de conciencia en la iglesia, y en la iglesia estaba Adán. La iglesia es el postrer Adán, y el postrer Adán no podía heredar el reino de Dios, tenía que ser transformado en una nueva criatura. Así es que muchos, o para ser exacto, todos los que dicen que son la iglesia y predican el reino, no están disfrutando el reino porque no lo han entendido. Porque la iglesia y el reino son dos cosas completamente diferentes y no tienen nada que ver una con la otra. Así es que quien esté en el estado de conciencia de Adán, aunque hable el reino, no lo está disfrutando. Quien está predicando el reino en un estado de conciencia en Adán, como la iglesia, no lo está disfrutando porque no ha entendido la diferencia entre el reino y la iglesia. Aún no puede entender que la iglesia es del postrer Adán, pero el reino es del nuevo hombre, la nueva creación celestial, libre completamente de Adán. Es más, ahí en la cruz nosotros tenemos algo que es importante. Yo le pregunto, ¿no Jesucristo tuvo que morir? Sí. ¿Y por qué tuvo que morir si Jesucristo era Jesucristo? Porque Jesucristo era el postrer Adán, y él también tenía que vivir un proceso de transformación del postrer Adán al nuevo hombre. ¿Usted sabe en qué momento fue declarado Hijo de Dios Jesucristo? Porque todos decimos que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero ¿en qué momento fue declarado Hijo de Dios? Si usted va a Romanos capítulo 1, versículo 4, ahí está bien interesante, vamos a verlo. Porque ahí dice algo bien importante. ¿Qué dice Romanos 1, 4? Que alguien me haga favor de leer. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección entre las... ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios? ¿Cuando nació de María o cuando resucitó de los muertos? ¿Por qué no cuando nació de María? Porque cuando nació de María, él todavía tenía a Adán, porque él todavía estaba en la carne, o todavía estaba en un cuerpo terrenal. ¿Pero por qué es declarado Hijo de Dios en la resurrección? Porque ahí es libre completamente del cuerpo terrenal, y ahí es completamente con un cuerpo celestial, Cristo el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Eso es bien importante entenderlo. Así es que alguien que está en la conciencia adámica no puede disfrutar el reino de Dios
porque aún está esperando ser transformado de Adán al nuevo hombre para poder heredar el reino de Dios. Entonces, cuando entendemos el reposo, o quienes hemos entendido el reposo, sabemos que estamos en el tercer cielo, que el tercer cielo es la vida, que es la vida del Espíritu, que es la vida del Espíritu en el lugar santísimo, en donde esa vida, esa calidad y estilo de vida la vive el nuevo hombre celestial que está en el reino de Dios, en donde este hombre nuevo celestial reposa de todas las obras, tanto de las obras de la carne de la ley de Moisés, como de las obras del Espíritu del nuevo pacto. En la ley, Adán era esclavo de las obras de la carne, pero en el nuevo pacto, el postrer Adán era siervo del Espíritu en las obras del Espíritu. Así es que tanto en la ley, Adán obraba a través de su carne, y en la iglesia, el postrer Adán obraba en las buenas obras que Dios preparó para que la iglesia anduviera en ellas a través del Espíritu. Pero Adán, si tú te das cuenta, siempre estuvo obrando. Adán estuvo obrando para poder llegar a ser transformado. El primer Adán tenía que guardar la ley a fin de poder ser bendecido. Pero el postrer Adán fue justificado por medio de la gracia y por medio de su fe, pero él tenía que seguir obrando a través del Espíritu para poder ser salvo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si el postrer Adán no perseveraba hasta el fin, no sería salvo de la ira. Así es que Adán siempre estuvo obrando. En el viejo pacto estuvo obrando en las obras de la carne. En el nuevo pacto estuvo obrando en el Espíritu, bajo las obras del Espíritu, las buenas obras por el Espíritu. Pero cuando Cristo viene, el nuevo hombre ya no obra, porque el nuevo hombre ya no está en pactos, porque el nuevo hombre ya no tiene que estar en las obras de la carne para guardar el viejo pacto, ni está en las obras del Espíritu para poder perseverar hasta el fin y ser salvo. Porque el nuevo hombre ya está en el reino, y cuando el nuevo hombre ya está en el reino, ya todo está consumado y ella no tiene que hacer nada más que disfrutar y compartir de este disfrute a todos aquellos que aún no lo han entendido. Denle un aplauso así. ¿Está entendiendo esto? ¿Le está quedando claro? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora fíjese lo que le voy a decir. Reposar en Cristo significa entender que estoy completo y que estoy perfecto. Colosenses 2:10 dice eso. Colosenses 2:10, vamos a ver qué dice. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estáis qué? Completos, ¿verdad? Y luego, Colosenses 4:12, ¿cómo dice? Aquí dice que estaban completos. Y luego el 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Miren, en Cristo estaban perfectos y completos. Entonces, estar en reposo significa que entendemos que estamos completos y perfectos gracias a la obra consumada de Cristo. Gracias al propósito de Dios consumado en Cristo, estamos completos y perfectos. Y que actualmente, como completos y perfectos, somos uno con Dios, somos uno con el Padre, porque Cristo nos llevó de regreso al Padre. Juan capítulo 16, 28 dice: salí del Padre y vine al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pero Cristo no volvió solo al Padre. ¿Con quién volvió Cristo? Con todos los que redimió y con todos los que llevó a su estatura y con todos los que llevó a la perfección juntamente con él. Cristo salió del Padre y vino al mundo, pero él dejó el mundo y regresó al Padre. Pero cuando él regresó al Padre, él no regresó solo. Él regresó con todos los que redimió, con todos los que perfeccionó, con todos los que transformó, porque su cuerpo y él se hicieron un solo espíritu y con ellos los llevó de regreso nuevamente al Padre. Aleluya.
Eso es lo que dice también Juan capítulo 14:6. Si va a Juan 14:6, vea lo que dice. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el propósito de Cristo era llevarnos de regreso al Padre. Cristo vino para llevarte de regreso a casa. ¿Qué es la casa? El reino. ¿Y qué es el reino? La vida de Dios en donde reinamos en vida. Amén, mis amados. ¿Les está quedando claro eso? ¿Sí les está quedando claro? Entonces, quienes hemos regresado al reino que es la casa, estamos reposando de toda obra. Porque nosotros entendemos que ya todo está consumado y porque estamos actualmente disfrutando de la salvación y del reino que heredamos. Ya no hay más que hacer. ¿Tiene que predicar? ¿Para qué se predicaba? Para salvar a los Adanes. La pregunta es, ¿Adán existe? Pues ya no se tiene que predicar. ¿Pero qué se tiene que hacer? Compartir con aquellos que su estado de conciencia sigue creyendo que Adán existe. Porque todos aquellos que no han despertado y están atorados en una conciencia adámica siguen creyendo que Adán existe por causa de su ignorancia, por causa de su desconocimiento, por causa de su incredulidad o por causa de su rechazo. ¿Me estoy explicando? Ahorita usted ya no tiene que predicarle a nadie para que sea salvo. Solamente tiene que compartirle que él ya es salvo. Y le tiene que compartir la manera en la que Dios a través de Cristo lo hizo salvo. Y la manera en la que Dios a través de Cristo lo llevó de regreso al reino. Y la manera en la que Dios a través de Cristo lo justificó y lo hizo perfecto. Eso es lo que hacemos actualmente. Lo que actualmente hacemos es compartirle a las personas el plan eterno de Dios consumado en Cristo para que ellos puedan disfrutar y experimentar la salvación y el reino que como hijos han heredado. Amén. Voy a terminar diciéndole esto. Reposar, porque muchos no han entendido lo que significa reposar y dicen, pero si yo reposo ya no tengo que hacer nada. No se acabe eso. Reposar no significa que me voy a quedar sentado cruzado de brazos sin hacer nada. Eso no es reposar. Reposar significa que yo entiendo que ya no tengo que hacer obras de la carne como el primer Adán, ni tengo que hacer obras del espíritu como el postrer Adán, porque ya todo está terminado. Significa que entiendo que lo único que tengo que hacer es compartir lo que ya está terminado. Ya no tengo que edificar a nadie porque todo ya está edificado. Ya no tengo que renovar a nadie porque ya todos tienen la mente de Cristo y la mente de Cristo es perfecta. Ya no tengo que ayudar a santificar a nadie porque ya Cristo el Santo vive dentro de todos. Ya no tengo que perfeccionar a nadie porque ya todos son perfectos en el reino eterno de Dios. Ya no tengo que obrar absolutamente nada porque todo está terminado. Entonces, reposar significa que solamente comparto cómo todo fue terminado para que llegáramos a este reposo en donde ya no hay que añadirle nada más. Reposar significa que ya no tengo que añadir nada, sino solamente explicar el proceso que vivimos en todo lo que Jesús Cristo hizo, en todo lo que Adán vivió, como la escalera de Jacob. ¿Se acuerda que yo le prediqué para poder llegar al reino? A fin de que la gente entienda que ya no debe de violar, que ya no debe de matar, que ya no debe de ser como es, porque esa calidad de vida que están viviendo no es la de ellos, sino que al no despertar, su conciencia está atrapada en un nivel de hombre que ya no existe. ¿Me está entendiendo? Está atrapada en un nivel de hombre que ya no existe. Así es que reposar no significa que no hacemos nada, sino entender que ya todo está hecho y lo compartimos con aquellos que siguen dormidos, afanados en las obras de Adán por seguirse perfeccionando. ¿Sabe que el cristianismo se sigue afanado en perfeccionarse para poder disfrutar del reino de Dios? Y el que es santo, que se santifique más. Y el que es perfecto, que sea más perfecto. Y si no haces morir a tu viejo hombre, y si no matas a tu viejo hombre y lo subes a la cruz, y que para poder expresar la vida de Cristo tienes que experimentar la cruz. ¿Y sabe qué significa eso? Adán, obras. Y todo eso sí lo tuvo que hacer Adán, ¿cuándo? Antes de que Cristo viniera
y consumara el plan eterno de Dios. Cuando Cristo vino, Él terminó con Adán. Y desde ese momento Adán ya no existe. Y lo que Cristo hizo fue hacer de la humanidad una nueva creación, hacer de la humanidad un nuevo hombre que pudiera heredar el reino eterno de Dios, en donde pudiera reinar como rey y señor, como lo hacía Adán en el principio que fue colocado en el huerto de Edén. Denle un aplauso fuerte. Pues si usted se da cuenta, es un mensaje pequeño, pero es un mensaje muy sustancioso. Es un mensaje muy sustancioso que nos deja una gran reflexión para poder entender el tiempo que nos ha tocado vivir y para poder entender cómo tenemos que vivir este tiempo, ¿sí o no? Porque sin duda alguna este tiempo es muy importante para saber cómo tenemos que hacer las cosas, mis hermanos. Quiero agradecerle porque aunque en este tiempo entra el espíritu navideño en algunos, pues ustedes permanecen firmes en su fe, o permanecen firmes en su fe, o permanecen firmes en su entendimiento. En su entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la fe ya fue consumada también, y lo crees o no lo crees, ya está hecho, ¿no? Entonces es el entendimiento. Y en ese entendimiento usted sigue perseverando, tratando de seguir afianzándose en este entendimiento al reino eterno de Dios. Quiero decirle que hoy voy a compartir solamente esto y quiero agradecerles por el favor de su atención. Si usted vio por ahí que estaba cerrando mi ojito, no le estaba echando yo ojitos, no se la vaya usted a creer que le estaba echando yo ojitos, que le estaba cerrando el ojo. La verdad es que el día jueves me operaron de mi ojo izquierdo, estoy recién operado, me operaron de una catarata que yo tenía en el ojo izquierdo, me la quitaron, me quitaron ¿cómo se llama? Mi cristalino, me implantaron un lente ocular y por eso me viene cerrando el ojo. Pero aquí estoy, a mí Dios me ha enseñado algo, a mí Dios me ha enseñado que yo nací para hacer esto y yo me gozo haciendo esto. Y que además haciendo esto, cuando yo me ocupo de atender los negocios del Padre, Dios se ocupa de atender lo que yo necesito. Así es que aquí estoy disfrutando de este compartir con todos ustedes. Agradezco que este domingo usted haya venido y también la gente que nos está viendo, agradezco por seguir estas transmisiones en vivo. Sin duda alguna que el próximo domingo aquí voy a estar también, si Dios me lo permite, y por aquí nos vamos a ver para seguir compartiendo más y para poder seguir creciendo en este entendimiento del reino eterno de Dios. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención. Le agradezco y le deseo que tenga un excelente fin de semana, que tenga un buen provecho y que pase una buena tarde. Soy su amigo, servidor y amigo Alex Niño, y a nombre de todos los que reinamos y señoreamos, o que Dios reine y señorea a través de nosotros, pues le enviamos un beso y un abrazo y nos vemos el próximo domingo a partir del mediodía. Muchas gracias y buenas tardes. Buen provecho.